Muy buenas noches a todos nuestros psico-oyentes. Nosotros somos Psico-Voces, una voz a favor de la salud mental. Así que mi gente bella, preciosa, siempre estar en sintonía con nosotros en nuestro canal de YouTube, ustedes saben. Y hoy, acompañado de mi colega, Ana Yancy Soto. ¿Qué tal? Ajá. Cuéntame, ¿qué tal el Bien, día? bien, súper emocionada de tener aquí una invitada conocida y muy querida que nos va hoy a hablar de un tema muy interesante. A propósito del tema de hoy, también aprovecho para decir que este 2 de mayo pues se celebró lo que es el Día contra el Bullying, para hacer conciencia, lo que también es llamado el acoso escolar. Entonces, una problemática que realmente está afectando mundialmente a lo que son los niños y los jóvenes, en los cuales, bueno, tenemos que poner un poco ya de conciencia en la sociedad para que se pueda ir ya tomando cartas en el asunto, en lo que son los planes educativos y toda la sociedad. Claro, y que los padres también juegan un rol muy importante en este tema de prevención con el abuso escolar, porque no es desde ahora que tenemos el acoso. Quizá ahora lo conocemos como bullying y Claro que ya se le ha sí. estado dando más seguimiento, pero anteriormente siempre lo hemos visto, quizá también a través de las redes sociales y los medios de comunicación, ya es más notorio lo que es este mal que afecta a los niños. Yo creo que los padres es importante intervenir en caso de detectar que nuestros hijos o sus hijos están presentando acoso escolar. Puede ser por los profesores o puede ser también por un compañero. Y yo creo que la comunicación, hablar, dejar que los hijos se expresen y que le diga es importante y también intervenir, porque no podemos dejar que nuestros hijos estén en esa situación incómoda que de una manera u otra en el futuro le va a Claro que afectar en sí. su autoestima, en En su su eh, autoconcepto, ¿verdad? Sí. para tomar decisiones. Así que, padres, estar pendientes de sus hijos. Es un día para recordar, no para celebrar, sino para recordar que tenemos que estar presentes en la vida de nuestros hijos. Así que tenemos hoy, con el tema muy importante, a nuestra invitada muy especial. Ella es María Cuevas. Ella es terapeuta Terapeuta. ocupacional con certificación en intervención integral sensorial en niños autistas. Así que para nosotros es un placer tenerla aquí en nuestro espacio de Psicovoce. Bienvenida. Hola, hola, muy buenas noches. Sí, soy María Mercedes Cobas Rosario, licenciada en terapia ocupacional con una certificación en integración sensorial y trabajo actualmente con niños con diagnóstico de autismo. Así es. Y ha llegado el momento de nosotros poder hablar de este tema que vivirlo eh, y estar pendiente de una manera u otra cuesta. En el sentido, hemos escuchado hablar de autismo y quizá, pero ¿qué más importante poder escucharlo de alguien Que ya lo que está tiene, viviendo. que tiene experiencia, que trabaja día a día y que nos puede orientar sobre esta situación? Y el tema de hoy es la integración sensorial en trastorno del espectro autista. ¿Qué es, qué es un psicólogo ocupacional y qué hace? Bueno, en este caso no somos psicólogos, somos Sí, terapeutas Terapeutas. terapeuta ocupacionales. ocupacional. Es que yo soy psicólogo, ¿eh? Sí, sí, yo sé, yo sé. La terapia ocupacional es una profesión sociosanitaria, en esto lo compartimos con la psicología, sí, lo que quiere decir que trabajamos a nivel del área de la salud, pero con todas las aristas de la sociedad, ya sea en los diferentes entornos. Entonces vamos a trabajar con la familia, vamos a trabajar con el entorno laboral, vamos a trabajar con todo lo que es la vida general de la persona. ¿Por qué somos terapeutas ocupacionales? Porque vamos a utilizar como medio terapéutico, como herramienta de trabajo, lo que es la ocupación de esa persona. Y entiendo que ahí es donde como profesionales nosotros le estamos sumando a todo el proceso
terapéutico que una persona pueda presentar durante su vida, porque vamos a partir de aquellas cosas a las que la persona se dedica, vamos a trabajar con lo que hace y vamos a intentar rehabilitarla o prevenir cualquier discapacidad o cualquier disfunción de esta persona en las cosas que le interesa hacer a esa persona, en las que tienen significado. Sí, licenciada. Y yo tengo entendido que realmente ustedes, las terapias están dirigidas a diferentes tipos de discapacidades, sobre todo lo que es el autismo. Más sin embargo, también hay otro tipo de discapacidad o trastornos ya a un nivel también neurocognitivo que ustedes trabajan. Claro, claro que sí. En realidad la terapia ocupacional, a depender en qué área se especialice el profesional, se puede aplicar en todas las áreas de la vida, no solamente en las regiones de discapacidad, pero en esta que tiene que ver con los diagnósticos de trastorno, trabajamos con todo tipo de diagnósticos del neurodesarrollo. Exacto. Hoy en día vemos mucho lo que son, y es la razón de mi presencia aquí, el autismo, pero en realidad en terapia ocupacional abordamos todo tipo de trastornos del neurodesarrollo, así como también niños que tengan dificultades a nivel físico, como niños con parálisis cerebral que tienen dificultades físico-motoras, niños que tengan alguna también situación de discapacidad transitoria, que es cuando el niño por alguna situación, por ejemplo, los niños que sufren algún traumatismo al nacer, Sí, claro. tienen una situación de salud que va a pasar a largo plazo, pero que necesita ser asistida para que ese niño pueda continuar con un curso de desarrollo lo más natural posible, lo más completo, a pesar de cualquier situación de salud que haya sucedido durante esos momentos de vida tempranos. ¿El terapeuta ocupacional trabaja solamente con niños o también puede trabajar con adultos? Trabajan también con adultos, trabajamos con las personas durante todas las etapas de la vida, por eso hablo mucho de que nosotros los terapeutas ocupacionales brindamos servicios muy personalizados y muy especializados, ya que uno dentro del estudio va a adquirir como este entendimiento general de qué es la terapia ocupacional y entonces la va a aplicar al medio en el que se quiera desempeñar. En mi caso yo trabajo con niños, principalmente con niños con trastornos del neurodesarrollo, pero nos encontramos terapeutas ocupacionales que trabajan en las escuelas, que trabajan en centros de salud mental, que trabajan en empresas. Ya que dan como un acompañamiento, ya lo que están en el sistema educativo. Depende de dónde sea, en realidad no solamente como acompañamiento en sistema educativo de otros países, niños que tienen necesidades especiales reciben sus servicios de terapia conjunto a lo que reciben el servicio educativo. Hay centros educativos, por ejemplo, en España, que tienen clínicas de terapia ocupacional y también dentro de las escuelas en sí, cuando el terapeuta se encuentra, aborda dificultades que pueden afectar el aprendizaje, ya sean dificultades a nivel física, con las habilidades de escritura de los niños, o ya sea por algún tipo de situación de salud o discapacidad. Excelente. Y entrando al tema del autismo. Es importante para aquellos que nos están viendo, que son nuestros psico-oyentes, saber qué es el autismo. Y más ahora, en que hemos tenido todo un mes una campaña de orientación y educación sobre este trastorno. Exacto. Bueno, con respecto a qué es el autismo, encontramos que está definido como un trastorno del neurodesarrollo, lo que quiere decir que es una condición de cómo se da el desarrollo de ese niño que ocurre en las edades tempranas, principalmente durante los primeros 6 años de vida, donde el niño empieza a presentar conductas que, digamos, se catalogan o se entienden como atípicas para un niño de su edad y que empiezan a causar dificultades en lo que es la interacción social, la comunicación y la independencia y autonomía de ese niño. Entonces, el término trastorno de espectro autista es básicamente el concepto que se utiliza para denominar a ese conjunto de características. Puede afectar lo que es lo conductual y la interacción, como dice, pero en el tema de aprendizaje también lo afecta. Claro, un niño que tenga cualquier tipo de dificultad para interactuar con las personas que están a su alrededor, a largo plazo va a tener dificultades para aprender, porque nosotros somos seres sociales y nuestros primeros aprendizajes son a través de la socialización.
Entonces, a largo plazo se va a ver afectado cómo ese niño se integra en el sistema educativo normal, por poner un ejemplo. Licenciada, y algo que llama mucho la atención es el hecho de que siempre que hablan sobre este trastorno se habla sobre el espectro autista. ¿A qué se refieren cuando están hablando de espectro? Bueno, el término espectro y que fue cambiado del diagnóstico de solamente trastorno de autismo a hablar del espectro, que también engloba otras categorías que ya no se utilizan, como el Asperger, lo que quiere es hacer alusión a que cada caso va a ser diferente, a que no es que yo voy a leer, por ejemplo, estos criterios que me dicen, y ya, si tiene todo esto es una persona con autismo. Busca hacer conciencia de que cada caso de hay autismo una diversidad va a ser dentro diferente, porque claro no que es una sí. enfermedad, es una condición del neurodesarrollo de esa persona, y entonces el desarrollo es tan diverso como hay personas en el mundo. Entonces, ¿existen grados dentro del autismo? Dentro del autismo se habla de lo que son los niveles de apoyo. Okay. No se habla, anteriormente sí se catalogaba de que alguien tenía un autismo leve o un autismo severo. Ahora de lo que hablamos es de si esa persona necesita mucho o poco apoyo dentro de las áreas en las que presenta dificultad, con lo que se busca desestigmatizar este concepto de lo que es el autismo. El autismo es algo que es parte de la vida de esa persona y que condiciona su desarrollo, no un ente que hay dentro de ella que la hace ser de una manera particular. Sí, porque anteriormente la persona, uno escuchaba diciendo, no, porque está en el nivel 1, porque eso es leve, no es tan grave, y una vez no podía identificar Sí. cuál era, qué era, qué pasaba con ese niño, si todo era en la misma categoría. Igual, No, y exacto. ustedes saben que a veces ya uno coloquialmente también uno dice, yo creo como que yo tengo un chin de rasgo autista, porque yo presento ciertos rasgos o similitudes comunes con el tipo de trastorno. Entonces, uno se preguntaría, bueno, ¿y existe un tipo de nivel donde una persona presente de una u otra forma esos rasgos o algún grado de? Entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta que nosotros todos, no solamente las personas que tengan algún diagnóstico de un trastorno, todos somos en cierta medida neurodivergentes, sí. porque es que no todos nos comportamos igual, no todos reaccionamos de la misma manera ante los mismos estímulos. Entonces eso es lo que se quiere concientizar, aprender y entender Esa diversidad que existe. es diversidad, y no solamente dentro de las personas con un diagnóstico de autismo. Esto de los niveles, por eso, ya no se refieren a la persona en sí, a lo tuyo es severo, lo tuyo es grave, lo tuyo no tiene solución, Claro. sino a tú necesitas ¿Cuál es esa más facultad? herramientas. Entonces, cuando hablamos de que una persona tiene un diagnóstico del grado 1, a los que nos referimos es a que esa persona necesita pocos apoyos. Necesita pocos apoyos para sostener una socialización, necesita pocos apoyos para llevar una vida diaria exitosa, o necesita pocos apoyos para desenvolverse por sí mismo en situaciones sociales o en el desarrollo comunicativo. A lo que antes se le conocía como moderado, entonces Sí. quizá sería una persona que necesita ya más apoyo. Digo persona porque también se suele creer que solo los niños Sí. padecen autismo. Entonces, cuando una persona está en un nivel moderado, entonces tiene más dificultades con las habilidades sociales, tiene más dificultades con el desarrollo de algunas habilidades del lenguaje, y puede tener más dificultades para aprender las actividades de la vida diaria y para ser autónomo en ellas. Entonces, el grado va del 1 al 3, pero ahora nos vamos refiriendo a la cantidad de apoyo que necesita la persona. Ok, entonces una persona y me llama mucho la atención porque mientras habla me imagino, hay personas que están en el grado 1, nunca lo detectan, nunca tuvieron esa posibilidad de alguien decir, bueno, tú tienes ese rasgo de autista, y crecieron. Puede darse que esa persona se crezca, se desarrolle, hasta es profesional con el grado 1 sin darse cuenta. Bueno, es que de nuevo, hoy en día, por ejemplo, ahora se dice mucho que se está diagnosticando mucho, pero es que en realidad ahora mismo hay mejores herramientas. La gente está más al tanto. Antes, por ejemplo, una niña no quería socializar, no quería hablar con nadie, era muy retraída y decían, ay, que ella es muy vergonzosa, que ella es muy tímida, Sí. y se quedaba ahí. Sí. Y se quedaba ahí, simple y llanamente se quedaba ahí.
hoy en día ya tenemos como que por lo menos tenemos esa conciencia de decir hasta aquí es normal, pero ya esto aquí hay que ver qué es lo que está pasando. Y hoy en día, claro, hay muchísimos de esos adultos que hoy en día son adultos y que se procuran esos apoyos por otros medios, sin haber recibido un diagnóstico, y son personas totalmente funcionales y nunca recibieron un diagnóstico. Entonces Claro la que sí. dificultad para diagnosticar, que ahora se está haciendo, diagnosticar a adultos, Ahora se reconoce un poquito más. sí, y se está haciendo el proceso de diagnosticar a adultos dentro del espectro. La situación es que, por definición, se diagnostica conociendo la historia de desarrollo de esa persona, porque se dice que se diagnostica durante esos primeros años de vida. Sí. Entonces, no es lo mismo que yo empiece a atender una situación, una necesidad desde que tú tienes 2 años, a que yo la quiera venir a atender ya cuando la persona tiene 20, 30, Y 40 justamente años. ligado a este tema, o sea, ¿cómo nosotros nos percatamos qué síntomas va dando dentro de ese desarrollo, de esa edad temprana? ¿Qué síntomas para esas madres, verdad? Puedan reconocer un poco, se van dentro de lo que es el autismo, el trastorno. ¿Cómo ve una madre, por ejemplo, que su niño está desarrollando un tipo de trastorno? Bueno, por lo general lo que siempre se tiene que ver es cómo se va dando el desarrollo. Tenemos que conocer cómo los niños se desarrollan y crecen para poder identificar esos signos de alerta. Por ejemplo, un niño ya de 3, 4 meses, que son edades tempranas todavía para hablar de autismo, Claro que sí. pero un niño ya de esas edades empieza a desarrollar lo que es una sonrisa social, de yo estoy con las personas que conozco y les sonrío para que ellos reaccionen hacia mí, y lo hago también cuando me están haciendo mimos. Ya, por ejemplo, que hoy en día la investigación ha avanzado, se nota que niños que más tarde son diagnosticados con este tipo de trastornos suelen no presentar este tipo de comportamientos. También suele suceder, por ejemplo, que dentro de la historia de desarrollo los padres te dicen los niños empiezan a caminar alrededor del año y unos meses de edad. Hay muchos padres que te dicen que es uno de los signos muy comunes en niños con autismo, que caminan de puntillas, y te dicen, no, lo que pasa es que el niño aprendió a caminar así, lo llevé al Sí. pediatra y me dijeron que le diera tiempo, que él acaba de aprender a caminar, o te dicen, vamos con él a la playa y no hay quien lo baje porque no soporta sentir la arena. Entonces son cosas que resaltan. Son cosas que resaltan. Muchas veces sucede que le queremos dar tiempo a las cosas. Sí. Y yo soy del pensar de que es mejor descartar temprano que averiguar tarde. Claro, Exacto. muchas veces la mirada, evitan el contacto visual, que es algo que se suele mencionar mucho Sí, dentro sí. y cuando lo llama, una madre que te llame, que no haya una reacción, ¿verdad? Este Exactamente, contacto no visual. responden a su nombre, evitan el contacto visual, evitan la comunicación verbal. Hoy en día eso va muy ligado, se solapa mucho con el uso de la tecnología en las edades tempranas, porque muchas veces decimos, el niño, no habla por estar en el teléfono, pero ¿qué pasa cuando tú se lo quitas? Tiene la habilidad, se motiva socialmente, que es algo también que, por ejemplo, alrededor de los 2 años los niños se motivan socialmente. O sea, aunque no voy a compartir mis juguetes contigo, yo quiero estar con los amiguitos, yo quiero estar donde están ellos. Por lo general, los niños que están dentro del espectro, en esas edades sociales, tienden a retraerse mucho y a evitar el contacto principalmente con otros niños, con pares. ¿Y qué hace? ¿Qué hace esos padres que hoy nos están escuchando y ven que su hijo tienen esos síntomas que pueden ser de autista? ¿Qué pueden hacer? ¿Cuáles son esos profesionales que ellos deben de acudir y decir, mañana voy a tomar una cita y qué debo de hacer para saber si es verdad su hijo está dentro de esas condiciones? Bueno, en primer lugar, los padres lo que tienen que hacer es ir identificando todos esos signos que se presentan a tempranas edades, siempre mantener a sus hijos con su seguimiento, pero una vez el padre ya entiende como que aquí pasa hay algo, algo. debe dirigirse donde un psicólogo de neurodesarrollo que pueda evaluar, ya sea para atención temprana si el niño tiene menos de 4 años, que es lo que sucede dentro de los primeros, dentro del el año de vida y los 6 años, se hace lo que es atención temprana.
el niño todavía a los 4 o 5 años, no se recomienda que se haga un diagnóstico definitivo, por ejemplo, de autismo, pero si se identifican esos signos, ese niño se le integra en un programa de atención temprana, que es básicamente brindarle esos apoyos tempranamente para que ese niño pueda desarrollar el mayor potencial posible. En esa etapa es algo como que no se reconoce tan, no está tan a la luz todavía. O sea, ¿por qué justamente en esa etapa del desarrollo se le da ese tiempo para poder hacer el diagnóstico? Porque dentro de lo que es cómo se expresa el autismo directamente, no es que simplemente el niño va en línea recta. Suelen suceder muchos sube y bajas. Por ejemplo, los niños que reciben atención temprana, a largo plazo presentan, digamos que mejores pronósticos o mejores diagnósticos. Necesitan menos apoyos a largo plazo. Entonces, como cuando esto sucede, cuando se toma la historia para decir, ok, aquí hay autismo, es la historia de los primeros años de vida, no se da un diagnóstico definitivo hasta que esos años de vida no han pasado. Porque si hay muchos niños, por ejemplo, que van con sospechas de autismo, son evaluados, son puestos en atención temprana porque no hablaban, porque se les dificultaba mucho la articulación, y entonces cuando empiezan a recibir los servicios terapéuticos, despiertan y van avanzando. Y se identifican todos esos otros factores, como decía, como el uso excesivo de la tecnología, la falta de socialización, estos niños que nacieron, por ejemplo, en pandemia, se identifica, y entonces se va viendo cómo se da ese curso de desarrollo para poder dar entonces un diagnóstico certero. Se conoce y se habla mucho de algunas técnicas o terapias para trabajar con niños autistas, pero dentro de esas se menciona sobre la integración sensorial. Entonces es importante para nosotros saber qué es, cuál es su función dentro de ese trabajo que hace con los niños autistas. Claro, bueno, integración sensorial es una manera de ver cómo nosotros funcionamos y nos desarrollamos en el ambiente, y ya cuando se utiliza es una herramienta terapéutica. La integración sensorial es un abordaje que parte de la teoría de la integración sensorial, que fue desarrollada por una terapeuta ocupacional también llamada Jean Ertz, estadounidense, que lo que propone es que básicamente nosotros aprendemos y emitimos una conducta, ya sea apropiada o inapropiada, en base a cómo nuestro cerebro percibe todos los estímulos del ambiente a través de nuestros órganos de los sentidos, y cómo nuestro cerebro absorbe esa información, la organiza y la adecúa para que entonces nosotros podamos emitir esa respuesta. Entonces, cuando hablamos de integración sensorial, estamos hablando de todos esos procesos que nosotros hacemos, despiertos, durmiendo, desde que comemos hasta que damos un bostezo que nos vamos a dormir. Estamos haciendo integración sensorial, porque nosotros funcionamos en el ambiente porque tenemos la capacidad de percibir el ambiente externo, de percibir nuestro estado emocional y fisiológico, y entonces de organizarnos en ese ambiente interno y externo para responder en el mundo. Entonces la integración sensorial es cómo funcionan esos procesos. Entonces la conducta viene a partir de que si, por ejemplo, yo proceso la información táctil, vamos a poner una con la que estamos en contacto todo el tiempo, de una manera normal, yo voy a poder estar aquí sentada hablando con ustedes sin tener que pensar en cómo pesa la ropa que llevo puesta sobre mi cuerpo. Hay personas que tienen dificultades para separarse de esa sensación. Sí. Entonces, si estamos aquí y yo estoy pendiente a que me roza el cuello de la camisa, yo te voy a estar prestando menos atención a ti, voy a estar en menos condición de participar con ustedes porque tengo eso que me molesta. Entonces, dentro del autismo suele suceder que, y en más de un 90% de los casos, según las investigaciones, que hay trastornos en el procesamiento y en los procesos de integración sensorial. Sí, yo tengo entendido que eso se da lo que es en cuestión de la interpretación, ¿verdad?, a través del sistema nervioso, de los sentidos, de que hay una hipersensibilización o una hiposensibilización, o sea, de que o recibo mucha información, vamos a decir, puede ser a nivel auditivo, a nivel táctil, o carezco
de cierta información donde no lo percibo del todo. Entonces ya ahí está lo que es la hiposensibilización. Entonces, en base a eso es que están la terapia ocupacional sensorial, de integración sensorial. Tengo entendido que va trabajando eso. ¿Cómo hago frente a que? ¿Por qué? Porque somos seres que ya desde primitivamente funcionamos en base a la alerta. Entonces, ese estímulo que no estamos recibiendo, que no nos preocupa, imagínense que uno se quema y no siente esa sensación de dolor, porque hay un umbral. Tengo entendido que hay un umbral, entonces, donde se toma que es lo supuesto normal, ¿verdad?, que debe de sentir un ser humano. Entonces, ahí donde tengo entendido que ustedes como terapeutas trabajan en ver esa sensibilización, si ese estímulo se está percibiendo de una forma que nos ponga en alerta o realmente lo recibamos per se, lo codifiquemos bien. Bueno, eso y muchísimo más. En general, la integración sensorial, porque esto de lo que estás hablando se refiere a la reactividad sensorial, que es una sola característica de todo lo que es el procesamiento sensorial, y que es principalmente esa que los padres llegan y te dicen: no le puedo poner ropa que no sea de algodón, no le puedo poner ropa que no sea en tela jean, porque es una crisis. Sí. Entonces, esas son las cosas que nosotros vemos a simple vista, pero como te digo, es eso y muchísimo más, porque la integración sensorial no solamente va a afectar cómo nosotros percibimos y reaccionamos ante los estímulos. Entonces, ¿cuál es la importancia de la integración sensorial para la independencia de las personas autistas? Bueno, para la independencia, por la misma línea, está de la mano. Para la independencia va a ser cómo yo voy a ser independiente en la medida en la que yo pueda aprender a realizar mis actividades. En la medida en la que yo pueda realizar esas actividades diarias de manera eficiente y autónoma, necesitando la mínima ayuda posible, es que yo voy a ser independiente en mi vida diaria. Claro que sí. Entonces, si los aspectos sensoriales, el mundo es sensorial, si los aspectos del mundo, de la existencia misma, nos causan a nosotros una limitación, se va a ver limitada inmediatamente entonces nuestra independencia. Y entonces ahí es donde se da como que el maridaje perfecto. Los terapeutas ocupacionales trabajamos con las actividades de la vida diaria de esa persona. Y entonces los terapeutas ocupacionales que trabajamos en integración sensorial vamos a ver cómo la manera de percibir y procesar esos estímulos está impactando en la capacidad de esa persona para ganar independencia. Cómo esa reactividad, como decías tú, Ana Yancy, está influyendo en la capacidad de ese niño para aprender a vestirse. Sí, la destreza motora también, tengo entendido que eso también. Claro. En general, cuando hablamos de integración sensorial, hablamos de unas funciones principales. Las funciones son, a nivel motor, la habilidad de tener control postural, de registrar un esquema corporal en nuestro cerebro que nos permita movernos y funcionar en el espacio en el que vivimos. También va a estar la que tiene que ver con nuestra percepción de nuestro ambiente interno, esa interocepción, que es algo muy presente, por ejemplo, en los niños con diagnósticos de autismo. Suelen tener dificultades para reconocer desde sus necesidades fisiológicas hasta situaciones de salud. Muchas veces a los niños hay que adivinarles, como se dice. Sí. Y entonces las condiciones de salud suelen ser muy frecuentes en estos diagnósticos. Y otra cosa que llama mucho la atención es justamente cómo ellos tienen que aprender a gestionar las emociones, porque muchas veces se ve un descontrol en cuanto a reconocer la emoción, que se pone muy en tela de juicio lo de si las personas con trastornos autistas sienten empatía o no. ¿Qué usted nos puede decir sobre eso? En sentido de, hay muchas veces que podemos ver madres que dicen, pero él está normal y en un momento como que él arranca y corre por ahí, yo no sé qué hacer. En caso de esos padres, ¿qué usted recomienda, aparte de, claro, de este tipo de terapia que puede hacer la familia? Porque yo entiendo que la familia es un aspecto muy importante en cuanto a la ayuda, para que las terapias funcionen. Claro, bueno, en ese sentido, empezando por lo primero que dijiste, sí, sus hijos con autismo sienten, sus hijos con autismo también quieren y tienen necesidades emocionales.
en general, no todos expresamos el cariño, el afecto de la misma manera. Sí hay que entender que a una persona con autismo quizá le cueste un poquito más lo que es la expresión de cariño o de ese afecto muy corporal, muy físico, pero eso también va de la mano con lo que mencionaste ahorita sobre los niveles de alerta. Los niveles de alerta están ligados directamente con la regulación emocional. Entonces, ¿qué podemos hacer por una persona con autismo? Aprender a reconocer cuáles son esos niveles de alerta que esa persona maneja, aprender a reconocer cuáles son las muestras afectivas de esa persona, porque sí las tienen, y entonces explotarlas, porque el asunto es lo siguiente: si mamá, papá quiere que el hijo le dé un beso, pero mi hijo, vamos a suponer, tiene problemas de esquema corporal, tiene mucha inseguridad a nivel de su esquema corporal en general, va a tener problemas en cómo se relaciona físicamente con los demás. Entonces, eso, si tiene mucha reactividad, por ejemplo, de su sistema táctil, va a tener dificultades para aceptar un beso. No es que no quiere que su mamá lo bese, es que quizá ese beso de su mamá para él está causando un huracán dentro de sí, para él quizá ese abrazo fuerte es doloroso. Entonces, por eso es que tenemos que aprender a reconocer, y aquí es donde la terapéutica viene a ayudar a la familia, porque la familia es el centro siempre. Claro. La familia es el centro. Ahí es donde esa experiencia terapéutica va a entrar y te va a decir, mira, tu niño reacciona mejor, por ejemplo, a este tipo de estímulo. Hay padres con los que me he visto ya yo en la experiencia de decirle, tú le quieres mostrar cariño, dale un masaje con crema. No. Que eso a él le gusta. Eso es una actividad de cuidado que quizá por cultura nosotros no tenemos como... Sí. Muy acostumbrados a realizar, pero es una manera de mostrar afecto. Claro. Interesante. ¿Y cómo nosotros podemos, o cómo la terapia ocupacional puede aportar a estos niños con TEA desde las escuelas? Bueno, desde las escuelas, como veníamos diciendo ahorita, la terapia ocupacional aporta en lo que es preparar a esa persona para el ambiente escolar. También puede involucrarse en la parte que tiene que ver con la intervención directa en la escuela para que esa persona se ajuste. Los terapeutas ocupacionales vamos a la escuela a observar a los niños para ver cómo las características de esa aula, de esa área de recreo, se podrían ajustar de la mejor manera o se podrían emplear para que ese niño o niña pueda ajustarse a ese ambiente escolar. Licenciada, ¿y realmente se da sí. mucho, se está tomando conciencia en ese aspecto en el sistema educativo? Entiendo yo que tenemos mucho camino por delante, pero sí se está, por lo menos estamos ya hablando de la necesidad de esa inclusión, estamos hablando de que están ahí, porque antes tú tenías un niño con cualquier, no solamente con autismo, con cualquier condición del neurodesarrollo y ni siquiera lo inscribías en la escuela. Sí. Hoy en día yo entiendo que los padres están tomando esa lucha en sus propias manos y no es que tú me vas a decir que me dijeron que no en un colegio y voy a ir a otro y voy a ir a otro, porque aprendemos a valorar ahora lo significativa que es la educación. María, ¿qué hacer en caso de una crisis sensorial? En caso de una crisis sensorial, en primer lugar, tenemos que reconocer qué es lo que está detonando esa crisis y tenemos que diferenciarla de otra cosa. Porque muchas veces tenemos crisis sensoriales y te dicen, déjalo que llore, que eso es una rabieta, que eso es un mal acostumbrado. Y tenemos que aprender entonces qué tipo de cosas la detonan. En primer lugar, para evitar que ocurra. Y después de ahí, en primer lugar, los padres saber, digamos, qué estímulos introducir en ese momento que ayuden al niño a calmarse y a organizarse, siempre velando por su seguridad y su bienestar, y hacer entonces esa parte de acompañar a ese niño, que por ejemplo lo que hacemos en terapia se expone mucho a los niños, muchas veces a cosas que les son aversivas, pero nunca al punto de llevarlos a una crisis. En casa los padres quizás manejando al niño quieren como que avance en un punto y lo exponen de golpe a algo que les es muy aversivo y causan ese tipo de situaciones, pero es saber reconocer cuándo tenemos que dar un paso atrás y qué cosas. Algunos niños se calman, como decía, con un abrazo fuerte. Hay algunos niños que se calman por el contrario, cuando se quitan todo y no tienen demasiado estímulo sobre su cuerpo. Entonces es reconocerlo. Nunca
Nunca voy a dar un consejo de haz tal cosa si tu hijo está teniendo una crisis, porque no hay una receta mágica que haga sacar a un niño de una crisis, ni hay una receta mágica que haga que el procesamiento sensorial se organice. Solamente el cuerpo mismo puede organizar los procesos sensoriales. No, y justamente todos pasamos hay días que uno no está del mismo modo, no se siente igual. Entonces, claro, tiene mucho que ver con esta gestión de emociones. Muchas veces hay una reacción que nosotros, como usted dice, cada caso es diverso y el padre tiene que salirse de esos esquemas estructurales muchas veces que vienen hasta con la misma sociedad, ¿verdad? Que nos van moldeando para ir entendiendo entonces ya según ese comportamiento que se va dando, porque tengo entendido que también puede cambiar dependiendo de la etapa en que se encuentre del desarrollo. Y la misma evolución de la terapia, o sea, qué tan efectivo es que luego ya de un tiempo siempre se tiene que mantenerse dando la terapia, o llega un punto en que los familiares tienen las herramientas y ya pueden proceder a través del hogar. En ese sentido, desde la terapia nosotros siempre vamos a aportar los apoyos que sean necesarios. Personalmente, como profesional, entiendo que nuestro propósito siempre debería ser el llegar a ser prescindibles en algún momento. Entonces, en ese sentido, ¿hay alguna estrategia en casa que se puede hacer, en cuanto a integración sensorial? Bueno, estrategias en casa siempre damos. Siempre que un niño es evaluado y se conoce su procesamiento sensorial, a las primeras personas que se le dan herramientas desde esa perspectiva para manejar las situaciones y para llevar el niño alrededor del día es a la familia. Claro que sí. Excelente. Mensaje final, llegarle, que el tiempo es corto cuando la entrevista es buena. Excelente bueno, tema. Como mensaje final me encantaría decirle a todos los padres que tengan un hijo con algún trastorno, que tengan sospecha de que su hijo tiene algún trastorno, que no se queden darle tiempo, que vayan, averigüen, y si no se sienten satisfechos con una respuesta, sigan buscando, porque la respuesta que ellos están buscando, la están buscando porque sienten como padres y como familia que algo está pasando, y mientras más temprano se atienda, mejores son los pronósticos. Gracias, María. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde nuestros psico-oyentes, en caso que quieran saber más de ti, dónde te pueden encontrar? Bueno, me pueden seguir en Instagram. Yo realizo mucho lo que es educación sobre terapia ocupacional y estos temas. Mi Instagram es @Maria_ocupacional, y laboro también dando consultas y evaluaciones y terapias en el Centro Psicológico Multidisciplinario Preventive, donde damos un servicio no solamente a los niños, sino a toda la familia. Sí, hemos llegado al final de nuestro programa Psicovoces, agradeciéndote, María, por aceptar la invitación. La puerta de nuestro espacio siempre estará abierta, así que ya tú sabes, cuando tú quieras venir. Y también a nuestros psico-oyentes, gracias por estar siempre en sintonía, siempre estar con nosotros. Así que estuve con ustedes, Jonathan Lorenzo, pero recordándole que debe de seguirnos en redes sociales. Si este contenido te edifica, te sirve, así que dale a la campanita y comparte a los demás para que sepa esta información. Sí, Jonathan, y realmente agradeciendo muchísimo material interesante. Si es por mí, nos quedamos acá, de verdad que sí. Y también que nos dejen siempre su comentario, ¿verdad? De qué temas quieren que le traigamos Exacto. a la mesa, o si hay alguna pregunta con respecto al tema, porque son temas que de verdad se están viendo bastante, se está generando mucha conciencia. Me alegra mucho saber que los temas de temas psicológicos pues se le esté prestando la debida atención, y de verdad nuevamente muchísimas gracias por estar por aquí. Así es, y tratado en la mano correcta, porque hay mucha gente que a veces hablan de temas pero de verdad no manejan la información. Claro, y por eso te agradecemos que esté aquí psicoeducando a nuestros psico-oyentes. Así que gracias, de verdad, recordándole que somos una voz a favor de la salud mental. Hasta la próxima. Adiós.